Bienvenido, querido hermano y hermana, a un estudio más de esta serie de 40 días de oración titulado ¿Por qué debo testificar? Y la respuesta para hoy es porque Jesús lo hizo. Jesús es el autor de la misión. No tenemos que mostrar bíblicamente que Jesús fue misionero, porque en esencia eso fue a lo que precisamente vino. Pero ¿qué podemos decir en cuanto a Jesús y la oración intercesora en el contexto de la testificación? ¿Qué evidencia tenemos de que Jesús fue ejemplo en oración en favor de otros? El libro de Lucas capítulo 6 versículo 12 dice: En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Por qué razón cree usted que pasó Jesús la noche orando a Dios? ¿Y qué relación tiene esa oración con la evangelización del mundo? Esa noche era decisiva, porque al siguiente día escogería a hombres que se encargarían de llevar el evangelio al mundo. En el libro de Marcos capítulo 3 versículo 14, Jesús nos enseña dos elementos esenciales para todo discípulo. Jesús oraba y después llamaba, pero a quienes llamaba les enseñaba a hacer exactamente lo mismo, es decir, a orar y después predicar. Al llamar a sus discípulos, los invitó a pasar tiempo con él y más adelante a predicar el evangelio. ¿Nota la importancia de pasar tiempo con Cristo en oración antes de hablar con alguien a quien deseamos salvar? En el libro de Lucas capítulo 22 versículo 31 y 32 y en el libro de Juan capítulo 17 versículo 20 y 21 podemos notar que Jesús intercedió por sus discípulos. Inclusive vemos que en esa hora terrible, antes de dar su vida en nuestro favor, también oró por todos nosotros. Jesús oraba no por sí mismo, sino por todo el mundo. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, ya no pudo seguir enseñando, sanando y predicando, porque sus manos y sus pies ya no podían moverse para trabajar. Sin embargo, sus labios y su lengua seguían sueltos. Por lo tanto, el libro de Lucas capítulo 23 versículo 34 dice que Jesús oró intercediendo por sus enemigos, para que no se les tomara en cuenta sus pecados. ¿No cree usted que esa oración pudo influir en el ladrón que después de escuchar esa palabra pidió salvación? Cautiva el hecho de que precisamente después de que Jesús oró así, este hombre estuvo listo para abrir su corazón al Salvador. En conclusión, nuestro Señor Jesucristo inició y terminó su ministerio con oración. El Nuevo Testamento coloca a Jesús como ejemplo en todas las cosas y lo pone también como el principal suplicante de todos los personajes de la Biblia. Jesús no definió la oración, más bien demostró con su propio ejemplo el poder de esta. El evangelismo es una tarea totalmente espiritual y es imposible que podamos hacerlo sin oración. La oración intercesora es importante porque hay personas que quieren que se ore por ellas. Es importante porque, como dijimos, hay muchos que sienten que Dios no los escucha por causa de sus culpas, o que no merecen ser escuchados por Dios. La oración intercesora es importante también porque hay personas que no sienten la necesidad de venir a Jesús para ser salvas. Y es allí donde usted y yo podemos presentar a todas estas almas delante de Dios, intercediendo por ellas y rogando que el Espíritu Santo las convenza de pecado. Recuerda que Jesús fue nuestro mayor ejemplo de oración intercesora. Gracias por acompañarme en el estudio de esta mañana. Bendiciones.